Reporte 100. El titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un sonorense, es el economista Luis Munguía Corella, a quien le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Un saludo para todo tu auditorio. Luis, yo tengo la percepción, o tenía la percepción de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos era un órgano que se reunía una vez al año, integrado por puros adultos mayores, por puros viejitos y viejitas, que ganaban una lanotototota por fijar el salario mínimo cada año. De hecho, periodísticamente se documentó en varias ocasiones cómo esta comisión no trabajaba, y esta comisión, bueno, trabajaba una vez al año, y la integraban una bola de viejitos y viejitas, con todo respeto a los adultos mayores, pero ¿eso es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos? ¿O eso era? Pues bueno, es una buena pregunta. Y sí, bueno, antes la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sí era un lugar donde pues no había mucha producción, digamos, de información o de toma de decisiones, etcétera. En realidad, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues estaba, como bien dices, estaba, el presidente duró ahí 30 años. Sí. Y tenía una encomienda muy clara, que la política que estaba diseñada durante esos 30 años era que los salarios mínimos no subieran, ¿no? Que se mantuvieran a un nivel bajo para poder contener la inflación, etcétera. Cuando llegamos nosotros en diciembre del 2018, pues sí entramos mucha gente nueva y joven, gente que entró con mi equipo. Yo entré a la comisión como director técnico, que es el área que hace los estudios y que hace la propuesta de cuánto debe ser la asignación al consejo. Bueno, le da un rango, ¿no? Y a partir de ahí empieza el debate, ¿no? Entonces yo estuve en esa área cuando recién entré, y pues sí, evidentemente sí noté que había pues un ambiente laboral en el que se estaba acostumbrado pues estar ahí tranquilo, no hacer mucho, ¿no? Había reportes mensuales, pero los reportes mensuales que hacían era literal copiar y pegar la información que producía otras instituciones como el INEGI o el Banco de México, ¿no? Entonces, Sí. desde que empezamos, pues sí, ya la comisión ahora cada mes saca un reporte, hacemos evaluación de impacto, estudios, hemos tenido algunas publicaciones ya de las cosas que hemos hecho, y pues nuestro informe mensual y los documentos de economía laboral que estamos produciendo en la CONASAMI ya se están volviendo pues referentes, digamos, en todo el gobierno federal, para los medios, empresarios, etcétera. Ahora, esta CONASAMI, ¿quiénes integran la CONASAMI? Bueno, la CONASAMI está integrada por, la CONASAMI es el órgano, el instituto que se encarga de hacer lo que te digo, ¿no? Investigación, etcétera. Y luego está el consejo de la CONASAMI, que está integrada por un presidente que representa al gobierno de México, y 11 consejeros del sector patronal, que son las empresas, y 11 consejeros del sector obrero, ¿no? Que son los representantes de los trabajadores. Sí. En conjunto, estos 23 miembros del consejo son los que deciden cuánto se debe incrementar el salario mínimo cada año. Sí. ¿Cuántas veces ha incrementado el salario mínimo en este sexenio? En este sexenio se ha incrementado una vez por año nada más. Es decir, se incrementó en el 2019, en el 2020, y ahora esta fijación o este incremento es el tercero, y entraría en vigor a partir del primer Bueno, año. cada año incrementa el mínimo, pero ¿en qué porcentajes ha incrementado el mínimo en esta administración? Muy bien. Bueno, en términos reales estamos hablando de que el salario mínimo, desde que empezó la política esta de recuperación del salario mínimo en esta administración, se ha incrementado más del 50%. Sí. Sí, ahora, esta última decisión que tomaron de incrementar el salario mínimo en 15% no fue una decisión tomada en el seno de la CONASAMI por unanimidad. El sector patronal pues se ha opuesto a esta decisión. De hecho, uno de los aliados desde la IP del presidente, que es Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que digamos que ha sido de los empresarios pues más cercanos al presidente, menos estridentes, como la Coparmex, aseguró que las más afectadas con este incremento del 15% al salario mínimo serán las micro, pequeñas y medianas empresas, que dicen los empresarios que no van a soportar este incremento que autorizaron. Luis Munguía Corella, ¿está sustentado técnicamente este incremento? ¿Es posible? ¿La economía da para este incremento al mínimo? Bueno, nosotros creemos que sí, que está sustentado. De hecho, antes de tomar, digamos, cualquier decisión,
hicimos un estudio de todos los escenarios posibles, ¿no? Con distintos incrementos que iban desde el 10%, que era lo que estaba proponiendo el sector empresarial como máximo para ellos, hasta el 15% y más, porque el sector obrero presentó su propuesta original es de 15%, y al interior del sector obrero había propuestas del 30% y más altas, entonces tuvimos que hacer escenarios, ¿no?, para todos. En este que escogimos, el costo que tiene en promedio para las empresas mexicanas es del 0.4%, o sea, de todo su costo laboral tienen que incrementar 0.4%. No estamos tomando en cuenta otro costo que tienen las empresas, ¿no?, que pues digamos pago de servicios, etcétera. Entonces, por eso, primer punto que vimos es que el incremento no era tan alto, o sea, no es un incremento que creemos que pueda afectar la economía seriamente a las empresas. Lo segundo que sí también se tiene que tomar en cuenta es que hay heterogeneidad y hay empresas más chicas, ¿no?, y hay unas más grandes. A las grandes pues menos les afecta, ¿no? Pero a las más pequeñas pues sí podríamos pensar que podría haber un efecto adverso, ¿no?, por sus finanzas. Sobre todo lo que los empresarios han dicho es que estamos en un contexto pues de crisis económica o de depreciación importante, ¿no? Pero algo muy importante también que hay que destacar es que en la zona libre de la frontera norte, donde el salario mínimo es más del doble, que fue el doble y que es más alto que el nacional, vimos que el empleo fue más resistente a este choque de la economía, y esto se debe en varios factores. Uno es que se redujo la rotación de personal en todas las maquiladoras del norte, y esto pues porque el salario mínimo es más alto, ya las empresas no están buscando cambiar tanto de trabajador, y el mismo trabajador que antes siempre estaba buscando dónde moverse, se queda más tiempo en la empresa, entonces esto aumenta productividad. Pero además esto aumenta el consumo, porque hay más ingreso en los bolsillos de los trabajadores, y justamente el consumo que beneficia es el del mercado interno, que está cubierto por estas empresas pequeñas. Las pymes mexicanas están más enfocadas a vender al interior del país, y las grandes empresas, las que tienen más ganancias, son las que se dedican más a exportar, ¿no?, fuera del país. Entonces, en general, pues vemos como, digamos, ahorita en el corto plazo entiendo un poco la adversión que existe del sector empresarial, sobre todo de hablar de las pequeñas empresas, pero en el mediano y largo plazo, digamos en unos meses, cuando ya los trabajadores empiecen a empezar a gastar, porque esta crisis nunca se ha tratado de algo estructural, de que no esté funcionando el consumo o la producción, no, es un choque externo, que no te permite salir a comprar, que no te permite producir. Pero una vez que empiecen a salir los trabajadores o los consumidores, pues van a empezar a consumir mucho más aceleradamente por todo con nuestros ingresos más altos. Y ahora, creemos que esto lo va a beneficiar. Ahora Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Coparmex dice que es irracional este incremento y que va a provocar el cierre de al menos 700,000 empresas en los próximos 3 meses. ¿Coincides con este dato? No, honestamente, mi opinión me parece que es un dato un poco exagerado, porque, bueno, para empezar, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es donde están registradas todas las empresas de México, hay alrededor de 1 millón de empresas registradas. Entonces, dado lo que te menciono ahorita, que el costo laboral no es tan alto, de que va a haber un mayor consumo, etcétera, se me hace difícil pensar que se va a reducir en 70%, es decir, 70% de todas las empresas del país van a desaparecer. Sí, me parece que es un poco, pues no sé, no logro entender cómo llegaron a ese nivel. Sí, ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que pasaba en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, que cuando querían inyectarle dinero a la economía mandaban imprimir billetes al Banco de México y metían dinero a la economía y pues provocando que la inflación se fuera hasta el cielo, y esta decisión de aumentar el mínimo al 15%, ¿hay una situación que pueda ser comparable entre lo que pasaba en los 70s, en los 80s y esta decisión del gobierno federal de incrementar el mínimo por 15%? Porque hay quienes dicen que es pues un decreto del presidente, por decreto se aumenta el salario mínimo porque es una idea del presidente. ¿Qué diferencias hay entre un escenario de los 70s y este escenario? Bueno, no, sí es muy distinto, la verdad. El escenario de los 70s, el gobierno tenía control de la política monetaria, es decir, el Banco de México no tenía nada de autonomía, y sí era digamos, sí se decidía, como dices tú bien, imprimir billetes nada más, ¿no?, para poder reactivar la economía.
pero esto a la vez, pues si se excede demasiado, pues solamente causa inflación, ¿no? La gente pues nada más ya no, digamos el dinero, el valor del billete va perdiendo valor, ¿no? Sí. En este caso es muy distinto, primero vamos a hablar de la parte como económica, porque no estamos hablando de generar un valor que no existe, no estamos imprimiendo billetes ni nada, solo lo que estamos haciendo es redistribuir. Las empresas en México tienen un poder más alto en la fijación de sus salarios, o sea, el poder de negociación que tiene la empresa sobre el trabajador es mucho mayor, porque los trabajadores no tienen tantas opciones, no es fácil ser un trabajador mexicano y trabajar en una planta o en una industria o en una fábrica y que puedas moverte libremente a cualquier otra, o sea, es difícil, no es tan fácil encontrar trabajo, y esto en economía lo llamamos monopsonio, que es cuando las empresas tienen este poder, y entonces fijan salarios, ponen salarios más bajos de los que podrían si hubiera competencia. Entonces cuando sube el salario mínimo, en vez de que las empresas suban sus precios o corran a los trabajadores, lo óptimo para las empresas es seguir produciendo, porque sí pueden pagar más y van a poder tener más ganancias. Lo único que va a ocurrir es que unas ganancias que antes tenían que eran muy altas, ahora van a ser no tan altas, ¿no? Entonces, en el sentido económico es muy distinto, solo es una redistribución, no estamos inventando, digamos, un valor o un billete, etcétera, sino viene directamente de las ganancias altas a un salario mejor pagado, ¿no? Ahora, sobre el punto de vista de que es un decreto, no es un decreto presidencial. La CONASAMI, como te menciono ahorita, es una institución que tiene autonomía y donde las decisiones se toman entre los tres sectores. Esta vez no se tomó por consenso, es verdad, en otras ocasiones ya había ocurrido, no es la primera vez que CONASAMI toma decisiones que no son por consenso y ha estado en todas las situaciones, tanto el sector obrero en contra, que es el que más ha estado en contra más veces porque pues los incrementos durante todo el periodo anterior eran siempre muy chicos, entonces muchas veces el sector obrero votó en contra y lo mayoriteaban, digamos, con las empresas, hasta ahorita, ¿no? Que ahora en este caso, pues el gobierno está más a favor del sector de los trabajadores, queremos que tengan una vida. ¿Cuándo fue la última vez, Luis Munguía, que el sector patronal estuvo en contra de la decisión que tomó la CONASAMI, que ha tomado la CONASAMI? Mira, bueno, o sea, digamos, la última vez, así oficialmente, que estuvo en contra fue en el 2012, cuando en esta época, en noviembre, el 26 de noviembre, la CONASAMI se reunió para reducir el número de zonas geográficas. En este tiempo habían 3, la zona A, B y C, y la decisión que había tomado la comisión era fusionar la zona C con la B y la B con la A. O sea, como bueno, era una fusión y las empresas no estaban de acuerdo porque decían que en los sectores donde se iba a fusionar iba a subir el salario, iba a haber inflación. No hubo nada, por cierto, de inflación. Pero, digamos, eso es como una decisión diferente, pero la última vez en que estuvo en contra de que se subiera el salario mínimo fue en el 2002, o sea, ahí sí fue contra la fijación, y su argumento también como fue el mismo de que utilizan ahorita, que si subía el salario mínimo iba a provocar inflación, iba a provocar desempleo, ¿no? Sí, tengo aquí preguntas de la audiencia. Luis Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Entre los escenarios que analizaron estaba el de una economía mexicana con decrecimiento del PIB, dice Alejandro Luna, te pregunta Alejandro Luna. Sí, como les mencioné ahorita, primero que nada, analizar el salario mínimo, ver el efecto de los salarios mínimos en momentos de crisis fue lo primero que hicimos, porque no es lo mismo subir el salario mínimo en un momento, digamos, normal, cuando estamos ahorita como en una depresión grande de la economía. Entonces revisamos todo lo que hicieron muchos países del mundo, la literatura, etcétera, y sí encontramos primero que pues había muchos casos, sobre todo recientes, que países habían tomado la decisión de vamos a incrementar el salario en medio de la crisis del salario mínimo, y pues el efecto se ve que es positivo, o sea, los países que lo hicieron salieron más rápido, el empleo pues creció más porque las empresas estaban produciendo más rápido porque había más consumo, en fin. Para el caso de México pues lo hicimos también, entonces nuestro escenario pues que base es analizar el sector de la zona libre de la frontera norte y vimos qué es lo que ahorita te platiqué, cómo se mantuvo en mejores niveles, etcétera. Entonces luego esto lo puedes extrapolar al resto del país, hacer sus ajustes porque pues hay diferencias también, en el sur no es lo mismo, la planta productiva es diferente, hay más informalidad y además el consumo y los patrones de consumo son distintos. Sí. Pero de hecho entre más pobre es la zona, pues también el consumo local es más alto, entonces es por eso que incluso este tipo de política es redistributivo, o sea, el efecto es más grande para la zona y para las personas que menos ganan. Luis Felipe Munguía Corella, sonorense, ¿en dónde estudiaste economía, Luis? Estudié la licenciatura de economía ahí en la Universidad de Sonora.
Sí. Y después hice una maestría en economía, especializado ya más en econometría y cosas estadísticas en el Colegio de México, y el doctorado lo estudié en la Universidad de California, y ahí ya me especialicé en salarios mínimos, principalmente, de eso se trata todo mi trabajo, pero también trabajo temas en general de economía laboral. Sí. ¿Qué generación eres de economía de la Universidad de Sonora? Salí en el 2004, o sea, ya hace rato. 2004. Muy bien. Sí. Luis Munguía, muchas gracias por tomar esta llamada, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Al contrario, muchas gracias, te agradezco mucho. Hasta pronto. Reporte 100.